Carlos R. Restrepo, presidente de Colombia entre 1910 y 1914, y a él le tocó algo bueno, que fue gobernar un país en donde en ese mismo año de 1910 se abolió la pena de muerte, que era la excusa que tenían gobiernos anteriores para matar opositores. Y los presidentes que lo precedieron, como el general Reyes o como Marroquín, les tocó una época muy dura porque se había separado Panamá, la crisis económica que dejó la guerra de los 1000 días, el fanatismo que había sido el detonante de la misma guerra de los 1000 días. Y cuando Marroquín termina su presidencia, pues se le recuerda como a alguien que se montó por la fuerza, y eso ya le quitaba cierta credibilidad, y el tipo se puso a prometer que iba a recuperar a Panamá, y al final no pudo, porque vio que para recuperar a Panamá tenía que irse a guerra con Estados Unidos, una guerra que probablemente habría perdido Colombia, no solamente porque Estados Unidos venía de ganarle una guerra a España, en donde le quitó las colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, sino porque Colombia estaba empobrecida. Entonces imagínense salir de la guerra de los 1000 días para entrar a una guerra con Estados Unidos. Entonces, en esa medida pues uno juzga a Marroquín. Y luego llega el general Reyes prometiendo cosas que no cumplió, que más administración y menos política, porque en Colombia se creía que política era matar al otro por pensar diferente, cuando política es ayudar al pueblo. Entonces, ese cuentico de más administración y menos política, que en el fondo era mejor economía y menos fanatismo ideológico, realmente se convirtió en una autocracia. El tipo termina cerrando el Congreso, termina siendo arbitrario y termina renunciando en 1909, y ahí llega Ramón González Valencia, termina la presidencia de él y se llega a la citación a la Asamblea Constituyente, a la reforma constitucional de 1910, y ahí es en donde aparece el periodista conservador, porque él viene de ideología conservadora, Carlos R. Restrepo, antioqueño, y el tipo promete cosas bonitas y mucha gente no le creía, pero a pesar de eso también había mucha gente que le creía. Y ustedes saben que en esa época el sufragio no era universal, pero le dan la oportunidad a él de gobernar, y él deja una frase marcada para la historia: soy católico pero defiendo la libertad de cultos, soy antioqueño pero gobernaré bien para toda Colombia, y soy conservador pero respetaré a los que piensen diferente, sobre todo a los liberales, pues, porque no había más partidos. Entonces, el tipo, con ese triángulo, crea un escenario de paz, porque los conservadores no se sienten perseguidos, los liberales tampoco. Los católicos, como religión, sí lo atacan mucho, porque dicen que él no es un verdadero católico, porque como él respeta la libertad de cultos, entonces para ellos el verdadero católico es el que dice que hay que matar liberales, y que matar liberales no es pecado. Entonces él sí tiene riñas verbales con esa parte fanática de la Iglesia Católica, no con todo el conservatismo, pero esto no nos lleva a una guerra civil ni a un genocidio por parte de él. Y el tipo recoge un país quebrado y lo entrega con superávit, y logra algo que es un premio de consolación, pero que sirvió más adelante para construir ferrocarriles y para que otros politiqueros robaran. O sea, él logra con Marco Fidel Suárez y con Urrutia lo que se conoce
el Tratado Thomson-Urrutia, en donde el gobierno de Estados Unidos se compromete a indemnizar a Colombia por la pérdida de Panamá, que terminan siendo 25 millones de dólares, pero ese dinero no llega para el gobierno de él. Ese gobierno es el que logra ese objetivo, pero ese dinero llega ya cuando Marco Fidel Suárez había renunciado en 1821 y Holguín estaba terminando el último periodo de Marco Fidel Suárez. Ya llega para el gobierno neto de Pedro Nelo Ospina Vázquez, otro conservador. Ese conservador es el que administra esos 25 millones de dólares y con ese dinero construyen unas vías y unos ferrocarriles que sí mejoran la economía del país, pero también son acusados de robar de ahí, o sea que construyeron obras pero también robaron, y de ahí viene luego el nefasto gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, que termina masacrando a obreros en las bananeras para no darles los derechos laborales por los que había peleado Rafael Uribe Uribe y por los que luego lucharía Alfonso López Pumarejo. Entonces, ¿qué podríamos concluir después de haber hablado de Rafael Núñez, de Miguel Antonio Caro, de Holguín, de San Clemente, de Marroquín, del General Reyes, de Carlos R. Restrepo, de Rafael Uribe Uribe? ¿Qué podríamos concluir después de haber hablado de esos personajes? Que la mayoría de presidencias han sido muy malas. Por eso una presidencia que haga algunas cosas buenas va a quedar como la mejor o la menos mala. Entonces, este señor Carlos R. Restrepo no solamente tiene buena prensa, que es algo importante para un político, tiene buena prensa, mucha prensa habla bien de él, sino que el tipo no persiguió opositores, no los exilió, los dejó protestar. Y eso es lo que uno espera de un presidente, en este caso de Petro, o lo que uno esperaba de Uribe, lo que uno esperaba de Duque. O sea, uno que espera de un presidente que tenga la ideología que sea, que permita que los de otra ideología protesten, que escuche y que se reúna con los de la otra ideología. Y si miramos este año de Petro, pues me parece que él está haciendo algo muy parecido a Carlos R. Restrepo, porque se reunió con Álvaro Uribe, su mayor enemigo político, se reunió con Rodolfo Hernández, al candidato que derrotó, se reunió, eso sí fue por obligación, pero se reunió con Iván Duque para hacer el empalme. Le han protestado los uribistas han salido vivos de las protestas, no han salido heridos. Bueno, de hecho, son los uribistas los que han agredido cuando salen a protestar. Han agredido la Paloma de la Paz de Juan Carlos Upegui, por ejemplo, o al equipo de periodistas de Cofradía por el Cambio. O sea, son los que protestan los que están agrediendo. Y eso es bueno, porque si el gobierno mata 70 y pico de uribistas que salen a protestar, o sea, ¿qué podríamos pensar del gobierno de Petro? Que es un dictador. Un gobierno no está para matar a civiles que protestan, o para sacarle los ojos a civiles, o para violar mujeres que protestan con la gente. Un gobierno no está para sacar ojos, ni para matar, ni para decir que los opositores son terroristas de civil. O sea, ¿qué pasa si Gustavo Petro empieza a decir que Uribe es un terrorista de civil, pero que no será tan equivocado? Pero aún así es peligroso, porque eso también puede crear más odio. O si empieza a decir que matar uribistas no es pecado, como decían los sacerdotes conservadores que gobernaban por esta época y que influenciaban a los generales militares que gobernaban. O sea, ¿ustedes qué pensarían si Petro o sus seguidores en el pacto histórico empiezan a decir: matar uribistas no es pecado, matar uribistas es bueno, los uribistas son terroristas y hay que matarlos? Eso es, o sea, con todo y que uno tiene muchas diferencias con ellos de todo tipo, pero eso no es bueno para la democracia, no es bueno. Y por eso esos personajes como Carlos R. Restrepo quedaron muy bien parados en la historia. Paradójicamente, Carlos R. Restrepo venía del Partido Conservador y terminó gobernando como un liberal, y Rafael Núñez venía del Partido Liberal y terminó gobernando como un conservador. Paradójicamente, Rafael Uribe Uribe no pudo ser presidente, pero montó un presidente conservador siendo liberal.
a José Vicente Concha, que la próxima clase hablaremos de él, y lo matan en el mismo gobierno que él ayudó a montar, y lo matan dos obreros por los que él había luchado a favor en más de 3 guerras civiles. Entonces, son las paradojas que deja la historia, pero me queda una conclusión, que más allá de que gobernar sea difícil y que haya cierta dependencia de otros poderes como el comunicativo y el legislativo, y que el judicial también a veces es absorbido por el poder ejecutivo o por el poder legislativo, uno siempre debe pedir a un presidente lo mínimo. O sea, lo mínimo es unas garantías para que la oposición pueda hacer política tranquilamente, para que la oposición no sea asesinada, violada o exiliada. Y por eso yo aplaudo el gobierno de Carlos R. Restrepo, porque ese gobierno, aparte de que mejoró la economía, mejoró la convivencia. Entonces, o sea, ¿qué más le puede pedir a un presidente? Yo pienso que obras, el tipo también las hizo. El tipo hizo obras, no fue corrupto, no fue asesino, aprovechó muy bien la abolición de la pena de muerte, y por eso la gente que vive en el barrio Carlos R. Restrepo de Medellín debe sentirse orgullosa, porque ese presidente no fue malo. Cometió errores, claro, como cualquier persona cometió errores. Otra cosa, pues, él estuvo a punto de irse a guerra con el Perú, porque Perú se quería quedar con un pedazo de Colombia, y eso luego generó una guerra en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que luego la hablaremos. Pero por fortuna, por la vía diplomática se pudo solucionar el tema con el Perú. Entonces miren que hasta en ese aspecto fue bueno en relaciones internacionales, porque nos evitó una guerra con Perú. Y él fue, no fue Pedro Espina Vázquez, él fue el que consiguió la indemnización por la pérdida de Panamá, algo que de pronto Estados Unidos puede haber dicho de malas, no les doy nada, ¿sí? Eso ya es mío, el canal de Panamá lo construyo yo y es mío. Pero que el tipo haya conseguido 25 millones de dólares, que los aprovechó el gobierno de Pedro Espina Vázquez desde 1922, otra cosa buena. Entonces mira que el tipo hizo muchas cosas buenas, y que no solamente es buena prensa, pues el tipo de cierta manera lo merece. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por su atención.